Ya fuiste testigo de una pelea entre niños. Al comienzo todo estaba bien. Probablemente compartían el mismo juguete y después de algún tiempo surge alguna discusión. Aquel que es dueño del juguete dice, bueno, el juego acabó, este juguete es mío y no más vas a poder jugar. Y allí comienza aquella discusión. Los seres humanos en la vida nos aferramos a cosas y pensamos que todo es nuestro. Esto es el resultado de mi sudor, de mi esfuerzo. Y es verdad que la vida para poder obtener, para poder lograr algunas cosas, alcanzar objetivos y metas, necesitamos esfuerzo. Pero ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da las fuerzas? ¿Quién es aquel que permite que podamos tener oportunidades para avanzar? Entonces allí surge la pregunta, ¿de las cosas que tenemos somos dueños o simplemente socios? El corazón humano está lleno de egoísmo y el ser humano se cree propietario de todo aquello que posee. Mas la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, todo aquello que poseemos en la vida, no somos dueños. Dios es el dueño. Y si Dios es el dueño, quiere decir que nosotros somos administradores de bienes ajenos. ¿Mas de qué manera nosotros recordamos de que somos administradores? Para librarnos del egoísmo y para recordarnos de que no somos dueños de todo, Dios estableció un sistema que se llama diezmo. No porque Dios necesita de dinero, porque Él es el dueño de todo, mas para librarnos del egoísmo y para recordarnos de que todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, ¿somos dueños o socios? Ese será el tema de hoy. ¿Y de qué manera podemos mostrar nuestra fidelidad en esta sociedad que Dios quiere tener con el ser humano? Bienvenido a esta lección y junto al pastor Heisen Cordero vamos a estudiar ¿dueños o socios? Ese es el título de este episodio. Antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra tu voluntad. Transforma nuestro corazón, arranque el egoísmo que hay allí y ayúdanos a reconocerte como dueño y creador de todo. Ayúdanos a entregarte la parte que te corresponde, porque tú eres el dueño de todo. Ayúdanos a demostrar nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra fe, nuestra madurez cristiana, reconociéndote en todo aquello que tú colocas en nuestras manos. Danos tu bendición, queremos entender tus promesas y queremos entender nuestra responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en un estudio más, en una jornada más del estudio de las Sagradas Escrituras. Siempre recordando que cada lección estudiada debe ser una lección practicada. Muchas gracias, Pastor Joel, por estas lindas palabras de introducción al tema de hoy. Realmente impresionante el tema de hoy. Seguramente tú ya estás estudiando la Biblia y estás quizás frecuentando también la iglesia y por allí alguno te puede preguntar, algún vecino, algún familiar, seguro estás yendo a la iglesia y estás dando tus diezmos, ¿no? Y hay una comprensión errada de los diezmos y de las ofrendas en muchas iglesias. Sin embargo, hoy responderemos estas interrogantes, estas preguntas,
a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, con el tema número 18 que dice, dueño o socio. ¿Qué enseña la Biblia del plan divino para sostener a la iglesia? Hoy veremos muchas preguntas que serán seguramente resueltas a la luz de la Biblia y que disiparán muchas dudas. Amén. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de nuestro estudio dice, ¿a quién pertenece el universo? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es a Dios. A Dios le pertenece todo el mundo dice, y su plenitud. Entonces tú puedes tener la seguridad de que todo lo que vemos, todo cuanto hay, le pertenece a Dios. La segunda pregunta de nuestro estudio dice, ¿qué enormes riquezas posee Dios? Y Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces la pregunta tiene como respuesta lo siguiente, Dios es dueño de la plata, de toda la plata y de todo el oro. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios es el dueño de todo y que es poseedor de toda la plata y de todo el oro. Ni todos los bancos se pueden comparar a lo que Dios posee. La tercera pregunta de nuestro estudio dice, ¿gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Y Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿a quién le debemos todas las bendiciones que tenemos? Según la Biblia, solo a Dios. No son tus fuerzas, no son tus capacidades, no son tus influencias, ni siquiera tus habilidades, sino que todas las bendiciones, todo lo que obtenemos, le pertenecen y son gracias a Dios. La siguiente pregunta dice, ¿qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Esta es una pregunta muy importante, que será resuelta a la luz de Levítico capítulo 27, versículos 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, según el texto de la Biblia, la respuesta sería, todo le pertenece a Dios, pero Él nos pide tan solamente la devolución del 10%. De allí justamente la palabra diezmo, porque es el 10% de todo lo que recibimos. La pregunta número 5 dice, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? Esa es una pregunta muy, pero muy especial. Según Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, ahí está la respuesta. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, según la Biblia, ¿de cuánto debemos apartar el diezmo? De todo, de todas las bendiciones, de todas las ganancias que tenemos. La pregunta que sigue nos dice, ¿para qué se emplea el diezmo? Interesante. ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Para qué somos llamados a diezmar? ¿Para qué damos nuestros recursos? Según la Biblia, según 1 Corintios capítulo 9, versículos 3 y 14, dicen, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas
comen del templo y los que sirven del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Claramente notamos aquí, a la luz de la Biblia, que los diezmos sirven para la predicación del Evangelio, para anunciar el Evangelio, justamente la misión que Jesús nos ha encomendado. Entonces allí la respuesta sería claramente la siguiente: para sostener a los que anuncian el Evangelio. Qué precioso, ¿verdad? Entonces no es apenas para malgastarlo, ¿no? Sino es para sostener la obra de la predicación del Evangelio. Personas que no conocen todavía de Jesús pueden escuchar a través de la radio Nuevo Tiempo, pueden escuchar a través de ADRA Perú o ADRA Internacional, a través de los misioneros, de los colportores, de los médicos, de los colegios. Entonces hay una red extraordinaria, una red que trabaja día y noche por medios de comunicación. Inclusive este video que tú estás viendo en este momento es también con los diezmos que muchas personas dan voluntariamente para el sostén de la predicación del Evangelio. La pregunta número 7 dice: ¿qué maravillosa bendición promete Dios? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Qué maravillosa bendición promete Dios entonces: bendiciones hasta que sobreabunde. Que las ventanas de los cielos serán abiertas para que podamos recibir muchas bendiciones. La palabra en hebreo allí en el original es hasta que rebalse. Dios bendecirá a su iglesia, Dios bendecirá tu vida hasta que rebalse. No puedes permitirte vivir a las justas, vivir con una economía precaria si tú eres fiel a Dios. Esto no es teología de la prosperidad, queridos. Eso es simplemente trabajar de acuerdo a la visión bíblica. Nosotros somos fieles y Dios es fiel con nosotros. Y no lo hacemos porque queremos riquezas, ni queremos cosas materiales apenas, sino porque somos gratos a Dios y somos obedientes por sobre todas las cosas. La pregunta número 8 dice: ¿cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Entregó a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y la última pregunta dice: ¿cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Según Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados y los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 14 dicen: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿cuál es el resultado? El perdón de mis pecados para mi salvación. Con todo eso, entonces, si Dios mismo nos enseñó a dar ofrendas y lo hizo todo por amor, por lo tanto, nuestra dadivosidad para con Dios debe ser también así. En gratitud, con humildad, con sencillez y sobre todo con fidelidad. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos todos esos detalles sobre las cosas materiales, las bendiciones y el diezmo? Sugerencias para ser un socio con Dios. En primer lugar, ser un fiel administrador de los bienes de Dios. En segundo lugar, ser socio de Dios. Y finalmente, dar con alegría. No debemos dar con tristeza, dice Pablo. Hay que dar con alegría, de feliz corazón y con mucho gozo. Finalmente, ¿qué decisión vamos a tomar ahora que sabemos todo ello? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: quiero ser socio de Dios
prometo dar con alegría lo que le pertenece a Dios. Jesús se entregó por cada uno de nosotros por amor. Jesús es la muestra de que no existe o no hay egoísmo en Dios. Él, el Padre, entregó a su Hijo y Jesús mismo se entregó por amor. Por lo tanto, tú y yo podemos tener la seguridad de que cuando somos gratos a Dios, también recibiremos bendiciones hasta que sobre y abunden. Jesús es nuestro ejemplo. No te olvides, cada lección estudiada debe ser una lección practicada. Que Dios te bendiga. En la Biblia encontramos la historia de dos ricos. El primero, llamado el joven rico, aquel que se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: anda y vende todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Jesús le estaba invitando para ser un discípulo, mas él vio todos los bienes que poseía y no estuvo dispuesto a renunciar sus bienes por seguir a Jesús. Dios apenas le estaba diciendo a este muchacho: aquello que te impide servirme completamente es que tú tienes un ídolo en el corazón. Y ese ídolo se llama dinero, al cual tú no quieres renunciar. Tu amor por el dinero es más grande que tu amor por Dios. Y si es que eso continúa así, tú estarás perdido. No heredarás la vida eterna aun cuando hagas tantas cosas buenas y digas ser obediente a la ley de Dios. Mas también encontramos la historia de otro rico, Zaqueo. Zaqueo era muy rico. Y un día Jesús entró a su casa. Jesús no le dijo absolutamente nada, mas era tanta la alegría de tener a Jesús en la casa que él cambió de visión. Y en lugar de amar tanto la riqueza que poseía, amaba más la presencia de Jesús. Se puso en pie y dijo así: voy a dar a todos aquellos a quienes yo en algún momento estafé 4 veces más, voy a compartir mi riqueza. La pregunta es, ¿por qué un rico estuvo dispuesto a dar y el otro no estuvo dispuesto a soltar? Porque el problema no es con el dinero. El problema no es con las riquezas. Hay personas que piensan que Dios está en contra de los ricos, y no es así. Abraham era rico, Salomón era rico. Dios quiere darnos sus bendiciones. El problema no está en los bienes que poseemos. El problema está en nuestro corazón. Cuando las riquezas son colocadas como nuestro fin mayor, como el mayor tesoro, y colocamos por encima de todas las cosas, incluso sobre Cristo, allí éstas se convierten en nuestra completa ruina y destrucción. Por eso su palabra, la palabra de Dios, nos recuerda que necesitamos nosotros reconocer de que el dinero no es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Mas para ello necesitamos demostrar, siendo fieles, a través de diezmos y ofrendas, decimos: Señor, mi gratitud por lo que me das, mi reconocimiento por lo que eres, mi fidelidad a ti por todo aquello que colocas en mi mano. Ser diezmante y ofrendante, dar diezmos y ofrendas, nos convierte en personas fieles y leales. Nos convierte en personas que trabajan en sociedad con el dueño, que es Dios. ¿Has entendido la lección de hoy? ¿Has entendido cómo Dios quiere librarte de la codicia, del egoísmo, del amor al dinero? ¿Y has entendido que todo eso suma para la predicación del Evangelio? ¿Has entendido la necesidad de que nosotros necesitamos reconocer a Dios como nuestro Creador? Nosotros no damos a Dios por aquello que queremos que Él nos devuelva, porque Dios no debe a nadie. Eso es teología de la prosperidad. Aquel que pone un monto esperando que Dios le dé 10 veces más. Nosotros damos a Dios por gratitud, no por aquello que queremos recibir, sino por aquello que ya recibimos en su amor. Eso es gratitud
Eso es fidelidad, eso es lealtad. Y yo te invito a ser fiel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y permítenos ser fieles a ti. Saca de nuestro corazón el egoísmo. Si es que alguna otra cosa está siendo nuestro Dios, por favor, quítalo de nuestra vida, porque queremos adorarte solo a ti. Y ayúdanos a reconocerte como el dueño de todo. Para eso, permite que podamos siempre diezmar y ofrendar para que tu obra avance, porque ese es el destino de los diezmos y ofrendas, pero también para que de nuestro corazón no esté más un ídolo estorbando nuestra relación contigo. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.